Buenas noches, tengan todos ustedes, como siempre, es un gusto saludarle y me da mucho gusto que siempre responsablemente, en eso que hemos entendido de parte del Señor, cuando uno ha decidido seguir, cuando uno ha aceptado a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador personal, por eso usted está aquí. Y eso es de mucha bendición porque estamos dándonos cuenta que verdaderamente estoy siéndole obediente al Señor. Acuérdense que por esa razón nuestros primeros padres fueron echados de ahí del Edén por desobedientes, pero ahora ya lo entendimos y ahora usted y yo estamos siguiendo al Señor, amén. Bueno, yo veo aquí mucha gente funcionaria, veo gente que ya pues hemos entendido parte, porque hoy vamos a terminar lo que dejamos comenzado o a mitad por el tiempo. Acuérdense que el tiempo es vital. Entonces vamos a terminar hoy con lo que se llama ministerios o funciones dentro de la iglesia que el Señor estableció. Y ya habíamos, retomando un poquito, ¿quién es la primera vez que viene? ¿Hay alguien que venga por primera vez? ¿No? Amén, qué bueno. Ya no tenemos que repetir todo, ¿verdad? Pero vamos a hacer un resumen rapidito. Habíamos dicho que los talentos o las operaciones, cuando uno nace, ¿quién es el que los da? Nuestro Señor Padre. Todos tenemos por lo menos un talento. Cuando uno ha aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador único y suficiente personal, en ese momento nosotros hemos decidido seguirlo, hemos seguido caminar en sus mandamientos y preceptos, y a partir de ahí nosotros se nos dan ministerios o funciones que la iglesia llama como funciones. Y eso es lo que vamos a terminar hoy, y el Señor Jesucristo es el que nos los da. Ahora, la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a entrar en el tema de los dones o manifestaciones, que esos, la palabra del Señor nos habla por lo menos de 9 en el libro de los Hechos, y eso vamos a entrar también y vamos a saber qué es uno de cada lo que el Señor del Espíritu Santo nos lo regala, y vamos a explicarlo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a continuar lo que ya habíamos explicado. Y bueno, nos quedamos de que cuando nosotros tenemos un ministerio que ya sabemos nosotros cuál es, porque acuérdense que para llevar un ministerio al servicio de la iglesia y del Señor, tenemos que saber cuál es nuestro ministerio. A lo mejor usted es bueno para la música, a lo mejor usted es bueno para enseñar, a lo mejor usted es bueno para administrar, para llevar números, ¿verdad? Cada quien tiene su talento llevado al ministerio para el servicio de la iglesia, donde no hay paga. Eso también lo vimos, el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, nos lo dice. Como buenos administradores en la multiforme gracia, sin sueldo, aplicado de diferentes maneras según su ministerio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesucristo estableció en base a esos 5 ministerios que son muy conocidos tal vez ya por ustedes, ya a lo mejor lo saben, muchos no tal vez, y para eso estamos aquí, para disipar cualquier duda, y vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Y yo le pido que usted me acompañe. Si tiene su Biblia, es en el libro de Efesios, en el capítulo 4, y si no, pues aquí está para que usted lo pueda ver. Dice la palabra del Señor esta noche así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro precioso llamado Jesucristo. Y seguimos, el 11. Y él mismo constituyó a unos, y aquí dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿con qué finalidad? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted se aprenda esto. Esto tiene un propósito. Es para edificarnos a nosotros mismos en ese fundamento, en esas bases. Pero aquí hay un pequeño problema, que yo les había dicho que un ministerio llevado, ese talento llevado a una magnitud más elevada y poniéndolo al servicio de la iglesia en base a la palabra y en el orden, que en este caso el pastor es el que lo tiene como congregación, entonces va a llamarse un ministerio.
pero el Señor nos dice que nada más son 5. Tenemos un problema aquí, pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice respecto a esto, y usted lo va a entender al final. Muy bien. Eso nos lo dice el capítulo 4, pero un texto sin un contexto viene a ser un pretexto, y eso lo tenemos que analizar y ver. Ahora, dice Efesios 2 capítulos antes: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Cuando usted ve, tal vez no lo ha visto, pero esta iglesia, por mencionar un ejemplo, para poder ser construida, ¿qué fue lo primero que tenían que hacer? Aparte de la evaluación del terreno, que esté plano, que no sea en desnivel, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo que se llama una fundación, unos cimientos, ¿ok? Y luego después de ahí, ya que está establecida con los cimientos, se empieza a edificar la casa, el edificio, la iglesia o lo que sea. Pero hay un cimiento. Entonces, el fundamento sobre el que el Señor Jesucristo estableció su iglesia fueron los apóstoles. Ese es el fundamento, y los profetas del que habla. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo lo que se construye aquí, en la cimentación correcta, donde la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, en base a lo que ellos aprendieron y les fue notificado por parte de nuestro Señor Jesucristo, es lo que ellos han enseñado y lo que usted sabe y yo sé hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder haber sido un apóstol? Porque usted puede saber ahorita, en la actualidad, usted le pone en el Google y va a ver el apóstol fulano, el apóstol sutano, el profeta no sé quién, y hay un montón de gente que se dice que son apóstoles o profetas. Pero habíamos dicho también en la clase pasada que eso era ¿qué? Un estatus, cuando sabemos que un ministerio es un servicio, y vamos a entenderlo un poquito más. Ahora, primer requisito para ser apóstol, Hechos 1, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Esto lo está diciendo el apóstol Pedro cuando Jesús ya se había ido en ese suicidio que cometió. Pero como él sabía que tenían que ser 12, él estaba preocupado por eso. Y era urgente que fueran los 12. Pero hay algo muy importante. Esto es en el libro de Hechos, en el capítulo 1. El Señor ya se había ido y el Espíritu Santo todavía no venía. ¿En qué se basaron ellos para seleccionar o hacer parte ese que faltaba? En el puro conocimiento que tenían de parte del Señor. Y sigue diciendo, dice, fíjense el primer requisito: comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba. Desde que Jesús se bautizó hasta que fue resucitado. Ese era el primer requisito que el apóstol Pedro ponía para ser el siguiente apóstol. Yo pregunto, ¿el apóstol Pedro estará actuando en el Espíritu? Porque un apóstol era algo de jerarquía, de importancia, y ahorita vamos más adelante por qué. No podía hacer esa decisión en el Espíritu porque todavía no venía el Pentecostés. Él estaba haciendo uso ¿de qué? De su conocimiento y de su corazón solamente. Vamos a continuar. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, o sea, que haya visto que el Señor se fue. Y señalaron a 2, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. 2 que andaban por ahí, tal vez que cuando vieron que el Señor fue bautizado y cuando el Señor se fue, pero a lo mejor no anduvieron más que en esos 2 días. Pero eso es lo que el apóstol Pedro dijo. Y como el apóstol Pedro era autoridad puesta por el Señor, pues se hizo. Yo le pregunto,
Matías fue el elegido, y dice más adelante la palabra que hasta echaron suertes. A usted le parecerá raro, dice, oye, para elegir a alguien echando suertes como que no está muy a la par de la teología que el Señor nos ha enseñado. Era el Odín y el Purín, lo que se hacía y se conocía porque esa era una tradición judía y Pedro la sabía. ¿Usted ha leído el Evangelio de Matías? ¿Usted ha leído la carta de Matías? ¿Usted sabe cómo murió Matías? No se vuelve a saber nada de Matías después de aquí. Pero más sin embargo, el Señor respetó porque fue una decisión tomada en base a lo que Pedro hizo. Continuamos. Otro requisito más. Y nosotros, o sea, ellos, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Ellos lo vieron, ellos fueron testigos de eso. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. La profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumplió, que Él resucitaría y que lo iban a ver. De hecho, ¿qué pasó con el apóstol Tomás? No creyó, así como usted y como yo, que a veces no creemos. Por tantas veces que nos han dicho algo, no creemos, porque no vemos. Eso es algo natural que usted y yo tenemos. Eso es nuestra inclinación natural, el no creer hasta no ver. Hermano, mañana le doy $1,000. ¿A qué horas, hermano? Pues como a las 10 de la mañana, ya que me levante. Bueno, ok, y me voy. Y a la media hora me marca el hermano, oye hermano, y como no podrá ser como a las 8. ¿Sabe qué, hermano? Yo no le voy a dar nada por incrédulo. Así somos, hermanos, ¿o no? Si a usted le prometieron una casa, ¿por qué se mortifica? ¿Por qué se preocupa? ¿No cree lo que el Señor hace y está haciendo todavía? ¿No ha sido testigo usted de los milagros que ha hecho y usted los ha visto? ¿Por qué dudamos? Porque esa es nuestra naturaleza. Y el apóstol Tomás, que vivió, convivió, cenó, durmió, ¿cuántos milagros cree usted que vio él? Yo por lo menos digo que algunos 500. Y como quiera dudó. Por eso el Señor dice, tú crees porque tú viste, pero más bienaventurado el que cree sin ver. Usted y yo tenemos más mérito que el apóstol, porque nosotros no vimos al Señor, pero creemos. Amén. Continuamos. Otro requisito, Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos? ¿A cuántos? A otros cuales también llamó apóstoles. Escogió a 12 apóstoles. Si usted viene a alguien y le dice que es apóstol y no cumple con los requisitos que están diciendo aquí, con toda la pena, no le crea. Acuérdense que el título es un ¿qué? Es un estatus. El Señor es un servicio, un ministerio. Que no se le olvide eso. Continuamos. Otro requisito más, Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que anduviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Fíjese aquí lo importante, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Qué increíble. Dice la palabra de Dios que Pedro caminaba y con la pura sombra sanaba a los enfermos. Con la sombra. Yo ni sombra doy, menos voy a sanar. Pero aquellas personas que se dicen en la actualidad apóstoles, se van a un retiro, son pastores y regresan el apóstol fulano de tal. ¿Quién le dijo? No, es que ya en el Congreso todos votaron que él iba a ser el nuevo apóstol. ¿Y esto? No, esto no, es que somos nosotros. Y es una vida no muy digna delante del Señor. Amén. Es un ejemplo. Estamos viendo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Nadie. Qué bueno. Vamos a continuar. Otro requisito.
Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había, ¿qué? Y nos vuelve a decir, y nos lo confirma. Otro más. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Hermanos, Pablo peleó con Éfeso, con Tesalónica, con los Corintios. Él tuvo mucha persecución y fue encarcelado. Él tenía VIP en las cárceles. Él ya entraba y salía como usted en su casa. Ahí vivía. Pero cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, porque él era un perseguidor de los cristianos en ese tiempo, cuando iba camino a Damasco, Saulo de Tarso se encuentra con el Señor directamente y lo tumba. Dice que lo tumba. Por la jerarquía de Pablo, suponemos, y algunos teólogos opinan también, que pudo haber sido de un caballo o de un camello, por su nivel jerárquico que tenía él como romano, porque tenía dos nacionalidades, judío y romano. Y lo deja ciego y se va a la calle Tesalónica, ahí se queda 3 días. Pero ese que se cayó, Saulo de Tarso, ¿quién se levantó? Pablo el apóstol. Y todas las peleas que tuvo Pablo con toda la gente que le acabo de mencionar, las más fuertes y las más grandes eran con los mismos apóstoles, principalmente con Pedro. ¿Por qué cree usted? Porque eran 12, no 13. Pero ¿cumple Pablo con los requisitos que mencioné yo? Que tenía que estar, que tenía que hablarle el Señor directamente, hablarle directamente. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Directamente habló con Pablo. Cumplía con los requisitos. Y él mismo se llama el abortivo. Él mismo se pone ese sobrenombre. Porque él sabía. Él sabía. Tal vez tú te caigas. Yo, Raúl Martínez, me caigo y me levante yo siendo un servidor del Señor. Amén, gloria a Dios por eso. Ojalá y quiera así que sea. Estoy caminando por encontrar eso. Como usted está aquí también por lo mismo. Al menos eso creo yo. Amén, vamos a seguir. Otro requisito más. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad de la doctrina. Tenían autoridad porque eran el fundamento. El Señor se las dio. Todo lo que ataran en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataran en la tierra será desatado en el cielo. Tenían esa autoridad dada por el Señor. Amén. La confirmación de eso. Aquí habla de la Nueva Jerusalén cuando va a venir. Y espero que, pues si no estemos, pues gloria a Dios, ya estaremos en otra parte, no la vamos a ver tal vez. Pero dice, tenía un muro grande y alto, ¿con qué? Con 12 puertas. Y en las puertas, ¿qué? 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Tome nota que son 12, no 13, ni 14, ni 15, ni 1000. 12. Y sigue diciendo, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Qué decía el libro de Efesios 2? El fundamento. La piedra angular, donde Cristo es nuestra piedra angular. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La Nueva Jerusalén va a tener 12 columnas con los 12 apóstoles. Y Matías va a ser uno de ellos. 12. Pregunto, ¿algún apóstol cumplirá con por lo menos uno de los que mencionamos aquí? Entonces, ¿por qué el Señor dice que son 5? No me vea así, ahorita le va a entender por qué. Espero. Aquí tenemos los 5 ministerios que habla el Señor, donde la mano de Dios nos dice que hay un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro, según Efesios 4 nos lo dice. Yo le voy a decir algo. ¿Quién es el único que cumple con esos 5 requisitos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
Porque no se trata de un estatus, se trata de un corazón de apóstol, un corazón de profeta, un corazón de evangelista, de pastor y de maestro. Porque si usted tiene un ministerio, cualesquiera que sea, en el servicio, bien administrado y en la multiforme gracia de Dios, por la autoridad que da aquí, donde estamos nosotros, va a ser un ministerio. Pero para que cumpla cualquiera de esas funciones, Dios le va a dar un corazón. Porque no es un nivel, no es un estatus, es un servicio. Y se lo voy a explicar bien ahora. El apóstol, las características para un apóstol. El apóstol, ya dijimos que tenía la autoridad dada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y un espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio, pensando siempre en el otro, no en él. Hay personas, por ejemplo, Ignacio Guevara fue una persona que pues instituyó por lo menos 600 iglesias a nivel mundial. Él murió a los 98 años más o menos, y él era una persona muy celosa del evangelio, y hay por lo menos ahorita en la actualidad como 6 millones de personas creyentes gracias a que él tuvo ese corazón de apóstol en el sacrificio por implantar iglesias como esta una vez fue plantada, que usted a lo mejor no tuvo la oportunidad de conocer, pero yo le aseguro que hubo alguien con ese corazón pensando en usted, pensando en el otro, en sus hijos, en las siguientes generaciones, que Dios puso en el corazón de él para que esto usted que está aquí lo disfrute, y no solamente usted, su familia completa. Plantar la siguiente generación es otra de las características. ¿Por qué? Porque hay personas que están plantando iglesias desde abajo, pero ellos no las van a alcanzar a ver, no las van a poder disfrutar, no van a saber si van a ir gentes, cuántas gentes van, qué dones dio el Señor ahí, qué bendición tuvo, cuántos milagros hizo, no lo van a poder ver, como nuestro padre Abraham tampoco vio, pero él creyó, por eso es llamado el padre de la fe. Otra característica es que es un celo doctrinal. Ellos tienen un celo impresionante por enseñar lo que una vez fue fundamentado por los apóstoles, los 12, y no se sale nada, y son muy legalistas, no se sale nada, enseñan solamente lo que la palabra enseña, y no están diciendo, no, es que ahora vamos a enseñar que la prosperidad, hay que hablar de la prosperidad, y hay que hablar ahora esto que está muy de moda de pare de sufrir. Cuando el Señor dice que seguirlo a Él, pues es sufrir, es negarse, es hasta ser, pues hasta maldecido por seguirlo a Él. Entonces, ese corazón de apóstol, yo preguntaría, una persona aquí, que tal vez tenga un ministerio pequeño de enseñar, tal vez con niños, si esa persona que tiene un trabajo secular y se va a su casa, y él empieza a decirle al hermano, yo quiero enseñar a los niños. Y el hermano dice, sí, es que no hay, yo quiero pues que los niños aprendan la palabra y que ellos se empiecen a desarrollar la sabiduría que el Señor demanda, porque es la nueva generación que viene empujando. Yo quiero pedirle a usted que me dé la oportunidad de trabajar con ellos. Y dice, hermano, sí, ve. Y él en su casa empieza a hacer recortes, empieza a hacer dibujitos, y él viene y está aquí, y aquí no está en lo que se comparte, pero él tiene un área especial. ¿Podrá ser él un apóstol? ¿Podrá ser de él una persona que tenga ese corazón que el Señor da para que lo sea? ¿Lo podrá hacer o no? Dios se lo dio, ese corazón de enseñar, ese celo, eso que a él no le importa el sacrificio de que está cansado, todo el día está cansado y no le importa, porque lo que él está preocupado es en servir, es en el otro, es en la generación que sigue. Eso es lo que el Señor se refiere cuando nosotros nos da un corazón de apóstol dentro de la congregación, aquí donde usted se encuentra. Ahora, el profeta.
¿Cuáles son las características? Todo lo que recibe de parte del Señor es revelación. Tiene en su oración, en lo que él, en su intimidad, le son reveladas un montón de cosas que usted y yo no tenemos. Y es cuando le dice una hermanita a la otra, hermana, fíjese que la soñé, que iba a tener un accidente, tenga cuidado al manejar. Y a los 2 días choca. O esa persona que dice, pues algo va a pasar en la familia porque siento un pesar y siento como que una muerte y mucho llanto y todos de negro. Y a los 2 meses muere un tío. Acuérdense que el profeta de la antigüedad era el que señalaba, era el que decía los caminos que teníamos que seguir de parte del Señor. Y el profeta Juan, por ejemplo, el Bautista, cuando va y le pone ahí entredicho a Herodes Antipas, porque andaba con la media hermana, con la esposa del medio hermano de él, Felipe, y fue encarcelado por esa razón. Y él venía pues diciendo también que iba a venir uno más grande que él, que no iba a bautizar con agua, sino con espíritu. Y eso se cumplió. Entonces el profeta es el que tiene esa revelación de parte del Señor. Tiene autoridad en la palabra, porque lo que él dice eso es, por esa relación íntima que tiene en la oración, la que usted y yo debemos de tener también, para que nos sea revelada eso también como ellos. La relación es más con Dios que con los hombres. Casi con las personas que son así no se relacionan mucho, son más cohibidos, más introvertidos, no hay expresión, tienen una relación más, porque acuérdense, cuando uno se mete más con el Señor, uno se va perdiendo más, uno va menguando más y el Señor es el que se deja ver. Y por eso empezamos a notar eso de parte de ellos. Es un comunicador didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Isaías el profeta duró más o menos 3 años predicando desnudo. Eso fue antes, afortunadamente. Pero era una manera pues de llamar la atención para que lo vieran y lo escucharan. Entonces hay maneras de ser, particularmente cuando uno quiere compartir un mensaje, usted va a buscar la manera de hacerlo cuando tiene un espíritu de profeta y un corazón. Poca atención a su imagen, regularmente son distraídos en cómo se ve, su apariencia física no les importa. Acuérdense que Juan el profeta nos dice que era piel de camello y con un cinto y comía langostas y vivía apartado porque era idumeo. Entonces esas son las características de un profeta. Ahora, un ejemplo en la congregación, por ejemplo, el hermano Leo que toca la guitarra. Si el Señor, dentro de su oración, le regala a él una canción donde no cante, sino él, pues, profetice. Que él en el servicio, en ese ministerio que el Señor le ha dado por la música dentro de la iglesia, no para él o para que le digan que qué bonito toca o que qué bonitas canciones sabe, no para él, porque él viene y lo hace aquí. Inclusive hay muchas personas que tocan en las iglesias o tocan en un ministerio dentro de la iglesia y no tocan en ninguna otra parte, en el mundo secular. Y si el hermano, por ejemplo, cuando él está cantando, eso que el Señor le regaló en su oración, en ese corazón de profeta, a usted le llega la canción y lo hace llorar, y lo hace que se convierta, y eso que arde dentro de usted, y lo pone a temblar por esas palabras tan hermosas que el Señor le regaló. Yo preguntaría, ¿será él un profeta? Tenemos un ejemplo de una canción muy famosa, I Can Only Imagine. Hay hasta una película. Y con esa canción él se hizo famosísimo y fue la número 1 en el Billboard del mundo por no sé cuántas semanas. Y habla de esa relación que tiene él con el Señor en lo particular, de haber sido una persona abusada por su padre, que nunca fue pues considerado, fue hasta golpeado. Y él quería cantarle al Señor, pero no había algo original que el Espíritu le revelara. Y llegó ese momento porque él se lo pidió y se lo dio. Y ya sabemos que fue todo un éxito esa canción. ¿Podrá haber un corazón de profeta en una persona que ministre dentro de ese corazón de servicio dentro de la iglesia?
Puede haber. Continuamos. El evangelista tiene una pasión completa y desbordada por las almas. Es el dedo más largo, es el que tiene más alcance. Ese va a ir hasta donde usted y yo no podemos ir. No importa si es el África, el Amazonas, allá con los talibanes, con los musulmanes, los musulmanes, toda esa gente, él va a ir porque él quiere que se comparta la palabra del Señor hasta lo último. Entonces, lo de él es las personas, no él. A él no le importa si él muere. Es una estratega relacional, es una estratega porque él busca la manera de relacionarse. Él es la persona que con todo el mundo se identifica, a todo el mundo le cae bien, es muy comunicador, a todo el mundo saluda, es una persona que siempre está alegre, nunca hay enojo y tiene una manera muy particular de relacionarse, no le da pena nada. Esa es una característica importante de un evangelista. Es apologético. ¿Qué quiere decir? Si hay que defender la fe, él se muere defendiendo la fe. Hasta ese punto. Es convincente y es serio en lo que cree que el Señor le ha dado. Es un comunicador eficaz. Busca la manera completa y más volátil que hay para atraer gente al Señor. Porque la palabra del Señor dice: dejar que los niños vengan a mí, que los papás vienen detrás de ellos solitos. Si yo hablo a los niños, pues detrás de los niños vienen los que yo quiero que vengan. Entonces busca la manera muy eficaz, muy inteligente de atraer a las personas. Ahora, un ejemplo, aquí en la congregación, una persona que a lo mejor no hay, que esté en la puerta y que sea una persona, un gerente de un banco, por ejemplo, y que esté ahí. Y que cada que usted viene, ¿cómo está hermanita Norma? ¿Cómo está hermanita Maggie? ¿Cómo está hermanita Ofelia? Y dices, oye, pues tengo apenas, yo no sé ni cómo se llama él. Y él ya se sabe los nombres de todos. Y luego, usted deja de venir y le manda un mensajito: hermana, se le extrañó. ¿Por qué no vino? Estuvo bien bonita la predicación. El hermano salió con un montón de imágenes ahí. Se preocupa por los demás y busca la manera de relacionarse. Y él se preocupa mucho porque usted aprenda la verdad y no ande por ahí con gente que le están tratando de convencer de una doctrina falsa. ¿Habrá un evangelista dentro de aquí, de la iglesia, con ese corazón? ¿Podrá ser? No tenemos a nadie en la puerta, aún. Pero es un ejemplo muy válido de gente que la hay, que hasta van y la reciben al estacionamiento. A mí me ha tocado, y te llevan en un carrito para que no te den el sol y traen un paraguas y te dan un agua, y tú te quedas así, pues nomás no me la cobran al final, porque no, pero él lo hace él trae su carrito, él trae sus aguas, él trae todo, no le pide nada a la iglesia, porque él está preocupado por usted. El pastor, una dedicación desbordante. No le hace que no me quieran, no le hace que les caiga gordo, no le hace que sea regañón. Yo como quiera los amo. Y si no vienen, voy a su casa a ver qué pasó. Es el que está casado 2 veces. Es bígamo, porque está casado con la iglesia, que es esta, y está casado con su esposa. Habría que preguntarle cuál es más complicada, si esta o la señora que Dios le dio. Por andar buscando una, el Señor le dio 2, porque siempre es así, el Señor nos da de más. Pero es un compromiso que tiene en la dedicación, sin importar si le pagan o si tiene que pagar. Hasta ese punto, cuando tienes ese amor, cuando tienes esa pasión que el Señor te dio, por ese cuidado de esas almas, ese redil precioso que el Señor te dio y del cual te va a pedir cuentas. Tiene un celo profesional basado en la palabra que Dios da y se cuida mucho en el ejemplo. ¿Cuántos pastores no hemos conocido que dicen una cosa y hacen otra? Hermanos, que lo que usted dice no es lo que usted hace.
Y habla más fuerte lo que hace, que no me deja oír lo que me está diciendo. Se cuidan mucho de eso. Y eso es parte de ese engranaje que tiene que ser, porque el Señor es el que lo está demandando. Está enfocado en su redil, está enfocado en usted, que usted crezca. Todo lo que las campañas hacen de velación cada fin de mes, que vengan, ayuden, que cooperen, que vamos a orar unos por los otros, las visitas, está enfocado en usted. ¿Cuántos de ustedes no le han hablado al hermano a las 3 de la mañana o 2? ¿Y a poco no va el hermano? Espero que sí. ¿Le cobra? No. ¿Por qué? Porque es amor por usted. Es amor dado por el Señor. Alimenta, modela, es maestro. Alimenta de la palabra, está enfocado en lo que el Señor dice. Está enfocado. Y es un maestro, es una persona que sabe que es un conocedor sabio de parte del Señor, porque la sabiduría no la aprendió de hombre, la aprendió de Él en la oración, en esa intimidad que el Señor da. Y el maestro, pues es un pastor chiquito, tiene las mismas virtudes y las mismas cualidades que un pastor. No con las mismas responsabilidades, pero es lo mismo, lo mismo. Es una dedicación desbordante y desenfrenada por el otro. Deja de pensar en él. Ahora, si una persona, con esto que le acabo de decir yo, llega aquí una persona con un talento que Dios le dio desde que nació, con esas características, con eso, acuérdense que eran las especificaciones que tenemos desde que nacemos, que Dios nos da, casi de 2 metros, con un cuello que pues, son 2 cinturas mías, unos brazos que parecen todo mi cuerpo, y él está en la puerta y está cuidando los vehículos cuando usted está aquí, los domingos, y los miércoles él está sin falta. Y lejos de eso, pues está pues bien parecido, siempre de traje. Y usted lo ve y dice, oye, pues, ¿de qué artista se fue este? Ha de ser carísimo pagarle, ¿no? ¿Con qué le vamos a pagar? Pero usted se da cuenta que él viene en ese ministerio en base a ese talento de vigilante puesto en los demás, en usted, en la congregación, diligentemente preocupándose por ustedes, por el beneficio y la seguridad que necesita ver dentro de un lugar. No cobra, no hay una remuneración. Si usted le quiere dar, él hasta se puede ofender, y más vale que le diga que está bueno, porque si se enoja entonces va a estar difícil. Pero no está cobrando, él lo hace en base a lo que él ha aprendido, que la palabra enseña, guiado por lo que el Señor demanda, en ese talento llevando a una magnitud de servicio, porque los 5 ministerios que menciona el Señor no son estatus, es un servicio. Y lo estoy demandando ¿en dónde? Lo estoy poniendo a funcionar aquí, en la iglesia, con usted, en la congregación. Y la honra y la gloria, ¿para quién será? Pues para Él. Yo no quiero nada, yo quiero menguar más, yo quiero servir. Yo quiero entender que ese ministerio que a mí me ha dado, que ya identifiqué cuál es, que lo voy a poner al servicio no de mí, de mi iglesia, basado en la autoridad que da la palabra del Señor, aunque no me paguen, aunque tenga que pagar, aunque me cueste que me quede sin dinero, no importa, porque el Señor da, el Señor quita. Y ese ministerio llevado a la excelencia, eso que el Señor me dio a la excelencia, porque no me importa si a usted le gusta lo que yo hago o no, no es para usted. Si yo canto feo y toco mal, no es para usted, es para el Señor. Espero
espero de verdad que ya haya encontrado su ministerio. Y no solamente que lo haya encontrado, que esté sirviéndole al Señor elegantemente, con esa autoridad que le ha sido dada desde que usted lo aceptó, porque nadie lo obligó. Fue un contrato voluntario que nosotros firmamos con el Señor. Acuérdense que lo vamos a manejar libremente, pero al final, ¿qué? Nos van a pedir cuentas. A esos 5 les van a pedir cuentas. De verdad deseo, hermanos, de corazón, que el Señor te haya puesto un corazón, no nuevo, un corazón transformado, un corazón aguerrido, un corazón valiente, un corazón que no necesita que le digan. El hermano ya nos cae mal de tanto que nos dice que hay que hacer. Otra vez lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos si ya el Señor ya se lo dijo hace mucho? ¿Verdaderamente usted quiere servir al Señor? ¿Verdaderamente usted cree que tiene un talento? Yo le voy a decir que sí, porque acuérdense que por lo menos tenemos uno. Hay gente que tiene más, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos usando ese talento puesto a la elevación de ministerio en el servicio para el Señor? ¿Cuántos? Hermanos, yo de verdad deseo que ese corazón que le ha dado el Señor lo ponga a trabajar, no para usted, no para sus hijos, no para su esposo ni su esposa, sino para la gloria del Señor. Cierre sus ojos un momento. Señor, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Y Señor, hemos entendido que un ministerio no es un estatus, Señor. Un ministerio es un servicio, Señor, llevado por tu corazón, porque tú tienes cada uno de esos ministerios, Señor, y nos los has regalado por tu medio de tu Santo Espíritu. Pon en nosotros el querer como el hacer, y que cada vez, Señor, vengo más yo, y que seas más reflejado tú en mi vida, con mis actos y con mis cosas, hermano. Gracias te damos en esta tarde, Señor, en tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén.